están acompañándonos en este espacio de nuestro canal CTV Barranquilla. El lunes festivo, y sé que no están habituados a que hagamos las transmisiones de nuestro programa en este espacio, pero es que hoy la ciudad cuenta con la visita de un hombre que está marcando en estos momentos los principales titulares del país. Y es que se han mantenido durante este 2021 en la tendencia, en los primeros lugares, o en el primer lugar de las encuestas sobre la intención de voto para las campañas presidenciales. Saludo hasta ahora al senador Gustavo Petro. Gracias por estar con nosotros. Vanessa, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Y un saludo a todos los y las televidentes que nos observan en este momento. Arranquemos a hablar precisamente de esos resultados de las recientes encuestas. Mientras todos van bajando notoriamente y se van alejando, usted va quedando solo, por lo menos en esta preferencia, la intención de voto a la carrera presidencial. Estamos a un año de las elecciones. De acuerdo a las encuestas, no es que me quede solo. Con el voto en blanco es que cada vez me rodea más la sociedad colombiana. Pero independiente, digamos, creo que esas encuestas lo que muestran, por una parte es la incapacidad del gobierno, obviamente, pues, se desploma en la opinión pública porque es un gobierno incapaz, porque ha llevado a la sociedad colombiana a su peor crisis en mucho tiempo de la historia, para no decir que quizás la mayor en toda su historia. Una crisis que es integral, es una crisis económica, se arruinó la economía colombiana. Es una crisis social, la mitad de la población está en la pobreza. Y es una crisis vital. La pandemia ha arrasado con la población colombiana sin mayor control, sin mayores instrumentos de defensa de la vida. Y esa crisis integral, pues, es el producto de una incapacidad del gobierno, de una incapacidad del proyecto uribista que, para no hablar tan mal de él, pues tuvo alguna razón de ser en el pasado, a principios del siglo, en relación al tema de la guerra con las FARC, etcétera, pero que hoy no le responde la sociedad colombiana, y menos si la miramos hacia adelante, hacia el futuro. No responde porque es un proyecto anacrónico desde el punto de vista de sus ideas económicas, de sus ideas sociales y de su visión del mundo. Por eso su primer gran estrellón es en Estados Unidos, precisamente. Y por otro lado, esas encuestas muestran que nosotros estamos dando respuestas. Que lo que hemos dicho, defendido, propuesto en la plaza pública, que logró 8 millones de electores, que por lo que hemos luchado es pertinente para el momento actual. Que cuando hablamos de que el aguacate es más importante que el petróleo, que lo que queríamos decir es que tenemos que tener una economía de producción, no de extracción. Eso era muchísimo más adecuado que haber insistido en el camino del petróleo. Mira dónde nos llevó. A donde estamos ahora mismo. Como Venezuela. Pero para muchos líderes gremiales, precisamente, senador, lo que ha estado haciendo el gobierno en los últimos meses, como la reforma tributaria, la posición incluso para manejar esta crisis por el paro nacional, en cierta manera lo ha estado propiciando usted en esa imagen o en esa proyección hacia la Casa de Nariño. ¿Usted concuerda con esto, con los que consideran que indirectamente el gobierno y las decisiones de Iván Duque están alentando Son dos cosas, su campaña? ¿no? Son dos cosas. Porque por un lado hay una demostración práctica de incapacidad del gobierno, pero eso pudiera beneficiar a cualquier otro pretendiente, llamémoslo así, al gobierno en Colombia. Hubiera podido beneficiar a Fajardo, hubiera podido beneficiar a los amigos de Santos. No, se concentra en mí, y es porque hay otro factor, que no es solamente la incapacidad del gobierno, sino la pertinencia de nuestras propuestas, es decir, la capacidad de nuestras propuestas. Entonces, el ciudadano ve incapacidad en el gobierno y capacidad del lado de nosotros. Y eso lleva a eso que estás viendo en las encuestas, es decir, a una apuesta de la sociedad por la Colombia humana, por el pacto histórico, por mí. Y yo estoy convencido, si no, no estaría aquí, que lo que le estamos proponiendo a la sociedad es lo que corresponde hacer en una sociedad democrática, en una sociedad pacífica para el siglo XXI. Que decir, por ejemplo, a la sociedad barranquillera que
uno de sus principales objetivos, yo diría el principal, es que su juventud toda, la que vive en el norte y la que vive en el sur, puedan acceder a la educación superior, que para eso entonces tiene que ser pública, gratuita y de calidad. Eso que implica un billete, ¿cierto? Tanto del distrito como de la nación para lograr ese cometido, porque son sedes nuevas, porque eso significa más profesores y profesoras con capacidad de otorgar educación superior. Eso haría que Barranquilla se convirtiese en la ciudad más importante de Colombia, porque si usted junta el saber, el agua y el mar, que es agua, que es lo que tiene Barranquilla, pero falta esta cobertura de la educación superior. Si usted junta el saber, el agua y el mar, usted tiene las condiciones básicas para que Barranquilla sea la ciudad más importante de Colombia y una de las más importantes de América Latina. Senador, para usted... Se ha concentrado mucho la ciudad, lamentablemente, y eso ha tenido apoyo popular. Algo similar yo viví en el centro del país, pero allá derrotamos esa manera de pensar en creer que la especulación inmobiliaria, claro, ¿cierto? Que entonces los edificios altos... ¿Y ahí están vacíos? sea la riqueza, sea el desarrollo, y eso es una gran mentira. Si el 61% de la población barranquillera hoy tiene hambre, significa que toda su política local, desde el punto de vista económico, social y urbanístico, fue un fracaso. No hay otra ciudad que pueda decir casi de la misma manera que el 61% de su población tiene hambre. ¿Y eso qué significa? Que preferimos la especulación inmobiliaria que la gente. Y resulta que el desarrollo no son los ladrillos, no es el cemento. El desarrollo es el ser humano. Si ese ser humano tiene los instrumentos de la humanidad de hoy, que es el saber, la salud, la calidad de vida, las condiciones básicas no solamente del vivir físico, sino de la existencia mental, entonces tú puedes tener la ciudad más importante de América Latina. Senador, la semana pasada nosotros estuvimos viendo cómo los hinchas de las Barras Bravas del Junior de Barranquilla se opusieron a la realización del partido de la Copa Libertadores. Lo habían hecho también en el partido de Fluminense y allí hubo una negociación. La semana pasada no, y todo terminó en confrontaciones. ¿Qué está pasando? Que incluso Barranquilla se está volcando en contra de su más grande insignia, el Junior de Barranquilla. Me echaron la culpa de eso, además. También. Por allá un periodista que es familiar del presidente. Pues obviamente yo digamos, me gusta el Junior, pero poco tengo que ver con la organización del Junior. Son otros los que tienen que ver con la organización del Junior y del fútbol en Colombia. Pero querían hacer lo mismo que en 1985. Creyeron que el fútbol iba a tapar el descontento social, la crisis. Y fue sintomático, incluso interesantísimo, el que los mismos hinchas del Junior, las mismas barras juveniles del Junior, se pararan a decir no a esa manipulación, no a los dueños del dinero, a los dueños del fútbol, al gran negocio que quería a través de un partido de fútbol ocultar y manipular incluso la opinión pública mundial. Sí. De la barbarie que estaba sucediendo en Colombia, y le salió el tiro por la culata, porque fue precisamente eso lo que irradió en el mundo más que todo lo demás, la situación de barbarie que vivía en el mundo. Un partido de fútbol transmitido al mundo en medio de los gases lacrimógenos. Y fue la gente hincha del Junior la que llegó a esa cualificación política. No nos vamos a dejar manipular más. Eso debería tener un desarrollo incluso en una reestructuración del fútbol colombiano, pero sería otro tema. No, eso sería otro tema. Pero ¿qué se siente también que uno le eche la culpa de todo, siempre he pensado que las barras futboleras deben ser copropietarias de los equipos de fútbol. Buen punto. Hay muchas experiencias en el mundo. Pero bueno, y en el marco de todo esto que estamos viviendo,
una violencia que de todos modos se está presentando en la calle, los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Y como usted lo dijo, me están echando la culpa a mí hasta de lo que hicieron los hinchas del Junior. ¿Qué se siente eso, de que uno le termine echando la culpa de todo y una vez ni sabe qué es lo que está sucediendo? Mira, lo que quiere el proyecto uribista es utilizar electoralmente la muerte. Yo me silencié, silencié redes. Además estoy algo enfermo, no podía salir a marchas por mis pulmones, después del COVID. Entonces me silencié y fue cuando más hablaron de mí. ¿Le salió caro el silencio? Sí, no salía de la boca de ellos echándome la culpa de lo que ellos mismos hicieron. Porque el Duque es el responsable del desastre y por tanto del estallido social. ¿Cómo me van a echar la culpa a mí? Si nosotros lo que hicimos fue decirles en el 19, no haga la reforma tributaria del 19, desfinancia al Estado. En el 20, no sobreendeude el país, puede dirigir la emisión de dinero que le entregan a la banca privada a cuidar la pequeña y mediana empresa privada de Colombia y la familia que está en hambre. No. En el 2021 dijimos, oiga, ¿cómo se le ocurre presentar una reforma tributaria con impuestos a la comida cuando la sociedad colombiana tiene hambre? No, eso era oídos sordos porque ellos se creían los dueños omnímodos del poder y de los destinos de cada colombiano y colombiana, a los cuales consideran como un rebaño. Yo repetí una y otra vez, los rebaños solo van al matadero. Pues nos llevó al matadero. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Los responsables son ellos, no nosotros. Nosotros lo que hemos tratado y lo estamos haciendo ahora es demostrar unos caminos. De diálogo, de concertación. Entonces hemos hablado a la juventud de trasladarse del bloqueo hacia la gran manifestación pacífica, a las multitudes, le llamo yo. Mi columna del día de ayer, del domingo, es de la barricada a la multitud. Esas multitudes, como nos lo enseña Chile, pueden lograr que un gobierno pacte, por muy malo que sea, en vez de, así como la Real Audiencia, de sentarse a oír a sus propios amigos, como en un espejo, ¿cierto? No, que escuche a la gente que está en la calle, pero no solamente escuche, no, a pactar reformas. Reformas que tienen que ver con necesidades de esa juventud que está en las calles, que giran alrededor del trabajo, que giran alrededor de la educación, que giran alrededor de la salud, que giran alrededor de poderse expresar libremente, que giran alrededor de que se necesita otro tipo de policía en Colombia. Y esas cosas se pueden pactar, y si se pactan, Colombia será mejor. Es decir, todo este esfuerzo con sus muertos juveniles podría redundar en un mejor país en lugar de que sea una derrota. Pero el uribismo hoy lo que quiere, y esa es su estrategia, y por eso me acusa de lo que no he hecho. A mí me gustaría que me acusaran de lo que hago, pero no de lo que no he hecho. Pero no de lo que no hace. ¿Y a dónde apunta esto? Quizás para usted tiene algo que ver con desestabilizar quizás un poco ese escenario de elecciones del 2022. Sí, tiene que ver con las elecciones. Es decir, Uribe está utilizando la muerte con fines electorales. Eso era lo que hacían los nazis. ¿Y de qué manera? Ellos saben que podrían frenar la violencia con no sacar el SMAT, ya. Con no permitir que la policía lleve armas de fuego a las manifestaciones, ya. ¿Cuántas manifestaciones no se han hecho pacíficas sin que exista policías armados de pistolas y SMAT golpeando con máquinas incluso automáticas? No, ellos quieren mantener eso, ellos quieren matar más. ¿Y para qué? Para que la sociedad toda se llene de miedo. Y sobre el miedo esperan ellos sacar más votos. Es una utilización electoral de la violencia y de la barbarie. Quisiera preguntarle, porque me preocupa mucho eso que usted señala, que con esto se busca desestabilizar este escenario para las elecciones del 2022, teniendo en cuenta además unas encuestas que estamos conociendo con usted en el primer sitio. ¿Cuál es el peor escenario que usted ve para todo esto? El golpe. ¿Por los militares?
Sí, pero hay golpes de golpes, entonces hay golpes parlamentarios. Entonces sacan a Duque, lo desechan. Adiós, Duque. Chao, Duque. Y sube Marta Lucía. No ha renunciado, aspirando ella a la Eso le iba a decir, porque tiene esta semana de plazo. Digamos, ¿será que si no renuncia Marta Lucía nos preocupamos? Marta Lucía es la de la Operación Orión. Es como la antesala de todo esto que estamos viviendo. Y si no, Char, constitucionalmente, si no es Marta Lucía, el presidente Char, del Senado. ¿Cómo sería el país con Arturo Char de presidente? Y si no es ninguno de los tres, los militares. Y estás, digamos, dentro del típico golpe de Estado, pero cualquiera de estas fórmulas, en el fondo, lo que trae es tratar de impedir que haya elecciones en el 2022. ¿Y por qué? Porque las encuestas que ellos hacen y no cuentan, y las que alcanzamos a conocer nosotros, lo que dicen es que el uribismo sería derrotado por el pueblo colombiano, tal cual acaba Chile de derrotar a Pinochet. No hay mucha diferencia entre Pinochet y Uribe. Incluso a veces me pone a pensar cómo un pueblo tan libertario como Barranquilla trata de ser llevado a apoyar el Pinochet colombiano a partir de coaliciones políticas. Yo pienso que el pueblo barranquillero debe levantar, y es la esencia de su historia, porque este fue el pueblo gaitanista del Caribe. Este ha sido la capital de la libertad del Caribe. Y hoy, cuando el país está a punto de cambiar, cuando el país está a punto de darle un quiebre a su historia, de esa historia de violencias hacia una era de paz, de esa historia de ignorancias hacia una sociedad del conocimiento, de esa historia de dictaduras y barbaries y sangre hacia una democracia, hacia la paz. Senador, pero hay otras maneras también de darle golpes a la democracia, como con la compra de votos. ¿Sí? Usted, por ejemplo, en las elecciones del 2018 tuvo al sector del Pacífico, Bogotá y la región Caribe como principales bastiones. Y usted ha reconocido públicamente que la región Caribe perdió por la compra de votos. ¿Usted qué ha pensado para anticiparse a este escenario, teniendo en cuenta que aquí cada vez hay más pobreza y entre más le puede ingresar un billetico extra a la gente, pues más fácil lo hace? Si ganas en el Pacífico, desde Nariño hasta Chocó, si ganas en Bogotá y si ganas en el Caribe, tienes la presidencia. En el 2018, el Caribe pudo tener un presidente caribeño que no tenía desde la época de Rafael Núñez. Y sin embargo, el Caribe, no es que no haya votado por mí, porque digamos, todas las capitales y muchas ciudades y municipios del Caribe votaron por Colombia Humana, pero perdimos en la sumatoria. Duque tuvo una ventaja de 25.000 votos. Realmente quedamos empatados, pero eso no era lo que necesitábamos, porque la ventaja de ellos en Antioquia, Santander, norte de Santander, el exterior, nos aplastaba. Y fue lo que pasó, digamos. Entonces, ¿por qué no se ganó en el Caribe si el candidato era caribeño? ¿Por qué votaron por Duque en una proporción tal que nos empató y nos impidió ganar nacionalmente la presidencia? Y esto no, digamos, el pueblo barranquillero, el pueblo cartagenero, el pueblo cincelejano, el pueblo samario, el pueblo guajiro, pues lo entendió muy bien y votó por nosotros, pero perdimos en la provincia. ¿Por qué? No hay sino una razón lógica: la compra de votos. O sea, con todo el dinero oscuro se lanzaron a una compra masiva de votos. Y aquí hay un problema, porque ese elector provincial, digamos, del Caribe colombiano, prefirió el billete que votar por su candidato caribeño y por el que representaba un cambio real en sus propias condiciones de existencia. Es decir, en la balanza, en donde tienes por un lado pasión y razón y por el otro lado el bolsillo desocupado, ¿cierto? Claro. Pesó más el dinero que la pasión y la razón. Eso puede ser en parte culpa mía, pero también en parte es
culpa de una sociedad que no supo. ¿Y por qué culpa suya? ¿Porque no les dio plata? Porque es que el generador de la pasión es uno. ¿Porque no bailó cumbia? A lo mejor no era buen bailarín. Me parece muy justo con usted que usted diga no que... No tanto de la cumbia, sino el porro, pero digamos... cuando se habla de seducción y de la política del amor, pues ahí se puede hacer un paralelismo. Cuando no enamoras tanto, obviamente puede suceder un desastre. ¿Siente que le falta más carisma Caribe? ¿A eso se refiere? No, yo pienso que faltó más experiencia organizativa. Okay. Porque en esa provincia nosotros no llegamos, yo no llegué personalmente. Y nuestra gente, digamos, no llegó. Y igual que llega el billete, pues llega una información. Si esa información es Caracol y RCN, entonces te está diciendo, ojo con Petro porque él te va a quitar la casita, él te va a quitar la moto, él te va a quitar el pedacito de tierra. Entonces, pues, y llega un señor con mochila al hombro lleno de billete del ñeñe, o de quienes son como el ñeñe, pues esa persona puede decir, no, pues prefiero el dinero del ñeñe. Si nosotros hubiéramos llegado más a explicar, y eso es una capacidad organizativa, quizás la ventaja del Caribe nos hubiera permitido ganar la presidencia. Se necesitaba sacarle a Duque unos 700,000 o 800,000 votos en el Caribe. Ahora, eso no sucedió, ya historia. Ya no vamos a llorar sobre la leche. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Claro. Senador, pero también quisiera consultarle a propósito de los recientes resultados de las encuestas que hablan que, por ejemplo, el estrato 4, 5 y 6 cada vez se siente más afín o más dispuesto a votar por usted ante unas elecciones presidenciales. Sí. ¿Cómo están esas relaciones con esos sectores y también con los empresarios? Yo pienso que lo que llamamos estrato 4, 5 y 6, que viene a ser una clase media real, clase media, ¿cierto? Sí. Porque el estrato 3 realmente es una clase asalariada que se cree clase media, pero es la clase trabajadora. En el 4, 5 y 6 hay un poco más de clase media. Cada vez en las encuestas dice que quiere votar por mí. ¿Qué significa eso? Que la clase media está derrumbada. Significa, solo la estadística en la ciudad de Bogotá, donde hay tanta clase media, además una clase media construida por los gobiernos de la izquierda. Sí, claro. Es una paradoja, ¿no? Porque, claro, cuando se saca de la pobreza, estamos hablando de 1 millón de personas, se saca de la pobreza y entonces esas personas pues tienen ya su multifamiliar, su carrito, su vida de clase media, que era lo que usted veía en Bogotá en todas partes. Llega un momento de estos y ese 1 millón que habíamos sacado de la pobreza, porque yo soy protagonista central de eso, sí, vuelve a la pobreza. Se acaba todo el acumulado de más de una década de política social, de la intención de hacer de esa ciudad una ciudad de clase media. Entonces esas personas obviamente, ¿qué piensan hoy? Esas personas cuando se volvieron de clase media, entonces cambiaron su agenda política, dejaron de votar por nosotros. Empezaron a votar por Peñalosa, por no sé qué. Bueno, ¿ahora qué piensan? ¿Por quién van? Entonces, digamos, un poco las encuestas muestran, y se siguen llamando estrato 4, 5 y 6, pero no tienen la misma riqueza que hace 2 años. Es decir, es una clase media empobrecida. Sigue viviendo en sus mismos barrios, digamos, las calles están bonitas, sus casas pues son de ese estrato, pero viven hambre dentro, viven zozobra dentro, viven problemas de todo tipo como toda la gente, porque los echaron, porque se acabó el puesto de trabajo, porque quebró la empresa, porque ya no hay tal contrato, etcétera. Y ante esa caída también vuelven a cambiar su agenda política. Entonces, por ejemplo, en el caso de la capital vuelven a pensar que Bogotá Humana es necesaria. 1 millón de personas de Bogotá se volvieron pobres en 1 año. Y había costado 12 años sacar ese 1 millón de personas de la pobreza. Recuperar. Entonces, puedes imaginar. Ahora, en Barranquilla, la situación es peor.
¿Qué Sí, fue? señor. Bueno, ya me están pidiendo en este caso, congresista, que ya nos tenemos que despedir. Hemos estado en vivo haciendo esta entrevista para nuestros televidentes. Muchas gracias por estar compartiendo con Bueno, nosotros. Vanessa, bienvenido a Barranquilla. Gracias a ti, a tus televidentes. Claro, y aquí estaremos cada vez más en Barranquilla haciendo, digamos, estos diálogos, este encuentro con el pueblo barranquillero y con el pueblo caribeño. Claro. En la perspectiva de que lo que no se pudo hacer en el 18, ahora sí lo hagamos. Bueno, y a combatir en este caso ese talón de Aquiles, que desafortunadamente es la compra de votos en esta región. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. A propósito, hablando con Gustavo Petro sobre los recientes resultados de las encuestas que lo colocan en el primer lugar de la favorabilidad de intención de voto para la presidencia. Sigan combate el canal CTV Barranquilla. De lunes a viernes, toda la información y el debate acerca del fútbol nacional e internacional aquí en Entretiempo Deportivo.